mencionando, en medicina interna existen enfermedades funcionales, es decir, que no hay un trasfondo anatomopatológico de la enfermedad, sino es un trastorno probablemente de neurotransmisores y otros. Dentro de esas enfermedades funcionales tenemos la del aparato digestivo. En el aparato digestivo tenemos enfermedades funcionales en el esófago, estómago, duodeno, etcétera, etcétera. Bien, el paciente habitualmente es un paciente que tiene algún trasfondo de otra enfermedad en medicina interna. Por ejemplo, puede tener fibromialgia, puede tener un síndrome ansioso-depresivo, puede tener un síndrome obsesivo-compulsivo, etcétera, etcétera. O también puede ser un paciente que en ese momento está sometido a un estrés laboral, un estrés de exámenes, etcétera. El clásico paciente es un paciente joven, entre 20 y 40 años, generalmente de sexo femenino, que acude a una consulta por dolor abdominal o por estreñimiento o por diarreas o por epigastralgia o por náuseas. Es decir, cualquier dato clínico de gastroenterología. A ese paciente, que generalmente es mujer, con un trasfondo de otra enfermedad, se le hace el examen físico y no encuentra nada positivo. Es decir, no tiene palidez, no tiene ictericia, no tiene ascitis, etcétera, etcétera. Luego de eso, le haces un pequeño grupo de exámenes de laboratorio y los exámenes salen todos normales. Sin embargo, hay una segunda línea de exámenes que se debe pedir, porque, por ejemplo, ustedes recordarán que hay ciertas patologías, como ocurre en diabetes, que es un problema endocrino, en el cual el paciente puede presentar, entre comillas, una diarrea, o un paciente hipertiroideo, que entre comillas también puede presentar una diarrea, y es más que todo una hiperdefecación. Entonces le pides un grupo de exámenes para descartar, por ejemplo, hipertiroidismo, diabetes, Addison, Cushing, etc. Luego de eso pasas a un segundo grupo de exámenes o de segunda línea. Si tienes alguna duda que te hace pensar en algo más evidente, y pasas a hacer una endoscopía alta, una endoscopía baja, de repente una ecografía, y todos esos exámenes salen normales. Luego de hacer todo este proceso, concluyes que es un problema funcional digestivo. El problema funcional digestivo más conocido es el síndrome del colon irritable. Acerca del síndrome del colon irritable hay diferentes teorías o hipótesis que las voy a mostrar, y también voy a mostrar algunos 2 o 3 patologías funcionales que son frecuentes. Bien, este es el caso clínico, la foto de una mujer joven. Aquí está exactamente lo que les he dicho: paciente, mujer joven, con dolor abdominal, un antecedente ansioso, etc. Vamos a recordar que el aparato digestivo tiene diferentes funciones. Una función motora, que permite el peristaltismo; una función secretora, ya bien conocida, ¿no? Una función de absorción, ya bien conocida; una función de eliminación por evacuación; y finalmente una función inmunológica. Todas estas funciones deben estar integradas y reguladas. Bien,
Desde el punto de vista histórico, los problemas digestivos funcionales tienen un inicio en la edad temprana de la vida. Tienen como trasfondo un problema probablemente genético, pero sobre ese trasfondo genético van a haber factores psicosociales, como mencioné, el estrés laboral, el estrés de una enfermedad. Puede haber estados de alteración psicológica, como mencioné, síndrome depresivo, síndrome ansioso, síndrome obsesivo-compulsivo, etcétera, etcétera. Y también tiene un problema social en el lugar en que se mueve el paciente. Estos dos eventos, genéticos y psicosociales, van a producir alteraciones en el sistema nervioso central y también en el sistema nervioso periférico, alterando la fisiología normal. ¿Qué fisiología altera? La motilidad. Ustedes saben que cuando hay aumento del peristaltismo a nivel del colon o del intestino delgado, esto va a producir dolor abdominal. También cuando hay disminución del peristaltismo, por ejemplo, se va a producir estreñimiento. Se va a producir también inflamación de la zona dañada porque se va a alterar la flora bacteriana. Entonces, la conjugación de factores genéticos, factores psicosociales, alteraciones en el sistema nervioso central, también en los neurotransmisores del aparato digestivo, que produce alteración de la fisiología, nos va a llevar a diferentes síntomas y signos en el colon irritable. Y uno de los neurotransmisores que se altera es la serotonina. La serotonina es producida por las células heterocromafines. Se unen a receptores en los nervios, y hablo de los nervios del sistema digestivo, y alteran ¿qué? Y se alteran la motilidad, la secreción y la sensibilidad. Bien, para recordar, el 95% de la serotonina del cuerpo humano se encuentra en el tracto digestivo. No sé si lo sabían, pero el 95% está en el tracto digestivo, del cual el 90% está en las células heterocromafines y el 10% está en células entéricas, o neuronas entéricas, perdón. Toma parte en la regulación de la función motora, secretora y de la sensibilidad. Existen receptores, sobre todo dos receptores, el 5-HT4, que inicia la contracción y secreción, y el 5-HT3, que inicia la sensibilidad y es el centro del vómito. Bien, ¿qué es lo que ocurre realmente, no? Lo que ocurre es que si se produce contracción, eso se asocia más al dolor abdominal, pero también la contracción aumentada está asociada a diarreas, está asociado a estreñimiento. Y también cuando se produce relajación, esto se va a asociar más a diarreas. Y estos tienen dos intermediarios importantes. Uno de ellos es la acetilcolina en la contracción, y en la relajación es el óxido nitroso y el vino. Pues bien, esto es lo normal. Para entrar en la definición del trastorno funcional, que son molestias digestivas, todo lo que hay en la semiología, muy variado, muy heterogéneo, complejo, y se encuentra asociado a otras patologías como la fibromialgia, la cefalea tensional, y es más frecuente en mujeres que en varones. A nivel mundial, del 1 al 8% de la población, en Perú es frecuente, del 10 al 15% de la población, y el más conocido es el síndrome de intestino irritable. 1 de cada 10 personas, mayormente mujeres entre 30 y 50 años. Hace poco vi un paciente varón que había estado en gastro, y en gastro le hicieron todos los exámenes y lo califican de síndrome de intestino irritable y lo envían a medicina interna. Yo le pregunto, pero ¿por qué lo envían a medicina interna si esta patología es propio o propiamente es manejado por gastro? Y me dicen, no, doctor, me dijeron que esto lo maneja el médico de medicina interna. Bueno, lo que pasa es que este es un trabajo complejo.
No solamente es el médico de medicina interna, sino también tiene que estar aquí presente el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, y las consultas con el paciente son frecuentes. Generalmente en gastro lo que quieren hacer más es procedimientos diagnósticos, ¿no? Endoscopía alta, endoscopía baja, etc. Y dejan al paciente a un costado. Bueno, para el diagnóstico existen criterios, que son el ROMA 3 y el ROMA 4. Hay ROMA 1 y ROMA 2. Aquí hay algunos criterios de algunas patologías, como la dispepsia funcional, que básicamente lo que hay que hacer es memorizar los criterios, ¿no? En general, los problemas funcionales deben durar por lo menos 3 meses. Por lo menos. Y en el caso de dispepsia funcional, además, tiene que haber sensación de plenitud, sensación de saciedad, dolor en epigastrio y ardor en epigastrio. Obviamente que con todos los exámenes de laboratorio normales. Este es otro síndrome de dolor epigástrico funcional. Ahí están los criterios. Este es otro, distrés postprandial con sus criterios. Pero este es el cuadro que quiero que lo entiendan mejor. Miren, el paciente funcional, como el paciente que llegó a la consulta, venía con un dolor abdominal intenso el dolor abdominal. Si lo vieran al señor, realmente lloraba de dolor, daba la apariencia que era un problema orgánico. Y a veces estos pacientes con dolor funcional ingresan a sala de operaciones por una apendicitis, una colecistitis, lo operan y no hay nada. Y lo califican de un trastorno funcional, ¿no? Entonces, podría decirse que aproximadamente 1/3 de los pacientes con trastorno funcional en los Estados Unidos entran a la sala de operaciones con el diagnóstico incorrecto. Este paciente generalmente debe ser visto como un problema de síntomas y signos de alteración de la motilidad, de problemas psicosociales, de alteraciones de la percepción, y en el manejo básicamente es, como ven ahí, una terapia conductual, uso de antidepresivos, uso de analgésicos. Y más bien el orgánico es un problema más histológico, más endoscópico, y estos, los ejemplos son clásicos, ¿no? La esofagitis, la enfermedad de Crohn, el cáncer de páncreas. El 50% de los pacientes que van a gastro son orgánicos y el otro 50% son de patología funcional. Bueno, esta es una entrevista, miren lo que dice el paciente. Espero, doctor, que no sea usted uno de más de esos 20 doctores incompetentes. Repito, espero, doctor, que no sea usted uno más de esos 20 doctores incompetentes que dicen que no tengo nada y que no me encuentran nada anómalo. Ese es el gran error que se comete. El paciente sí tiene una enfermedad y esa enfermedad se llama trastorno funcional, que en algunos casos puede ser dispepsia funcional, colon irritable, etcétera, etcétera. Al paciente hay que explicarle que sí tiene una enfermedad, que probablemente es un trastorno de neurotransmisores y que el tratamiento es largo, puede durar 1 año, 2 años, en algunos casos puede desaparecer totalmente y en otros puede mejorar en un 90-95% de casos. Hay un 5% de casos que no mejoran. Bien, el más conocido, el intestino irritable. Este es algo histórico, vuelvo a repetir, al inicio, en las décadas del 50 del siglo pasado, se asociaba bastante al estrés. A ustedes les puede haber pasado, ¿no? Cuando entran a un examen, a veces tienen un poquito de ardor en el estómago, algunos hacen diarrea, ¿no? Etc. Luego se trató de asociar, en 1960, en esa década, a las comidas, y sí está asociado a cierto tipo de comidas que causan distensión abdominal. ¿Qué comida causa distensión abdominal? Por ejemplo, las menestras. ¿Qué otra comida? El brócoli, etcétera, etcétera. Hay una lista de alimentos que voy a presentar. Luego, en el 70,
se encontró que por qué en algunos sí causa este problema, algunos alimentos y en otros no. Lo que pasa es que unos son más sensibles al dolor que otros. Luego se asoció a contracciones simultáneas como una teoría y finalmente, ya en el 2000, se asoció a problemas postinfecciosos. Cuando uno hace una historia en un paciente se da cuenta que previamente al colon irritable ese paciente tenía una diarrea. Esa diarrea puede haber sido bacteriana, puede haber sido parasitaria, puede haber sido viral. Pero por algún motivo, esa diarrea, aparte de producir todo lo que se conoce, causó un daño a nivel de los receptores de los neurotransmisores. Y este daño en los receptores de neurotransmisores ha dado señales al sistema nervioso central y este lo ha captado en forma crónica. Y a pesar que ya no tiene diarrea infecciosa, persiste el dolor, persiste la diarrea o persiste el estreñimiento. Bien, miren, aquí en este cuadro, en esta imagen, vamos a ver un dato que se menciona que está de amarillo, que es el síndrome de intestino irritable. Es un paciente que consume una comida habitual y miren cómo la motilidad a nivel del colon sigmoides está aumentado en relación a un paciente sano, ¿no? Miren, en la motilidad del colon sigmoides se ve en la parte que está en blanco, en esa gráfica, que más o menos tiene 250 contracciones. Y ante el mismo alimento, un paciente que ha sido diagnosticado de colon irritable tiene 750 contracciones. Es decir, estos pacientes tienen alteración de la motilidad a nivel sigmoideo. Entonces, esa alteración de la motilidad, cuando está aumentada las contracciones propulsivas, el tono rectal postprandial, la respuesta gastrocólica, y está disminuida las contracciones segmentarias no propulsivas, se asocia a diarrea. Y lo mismo, pero todo lo contrario, ocurre en el estreñimiento. Entonces ese es en cuanto a la motilidad. En cuanto a la sensibilidad, ustedes deben recordar que en algunos pacientes puede presentarse alodinia u otra alteración de la sensibilidad, como se va a mostrar en esta gráfica. Miren, se coloca un balón a nivel del recto sigmoides. Este balón es colocado a personas sanas y a personas con diagnóstico de colon irritable. Y pueden observar cómo el dolor en porcentaje es mayor. Si ustedes ven en la gráfica del paciente sano, en promedio el porcentaje de dolor al colocar un balón a nivel recto sigmoides, el dolor es solo en un 20% de intensidad, más ese mismo balón en esos mismos volúmenes es colocado a un paciente con colon irritable y se observa que el dolor no es hasta el 20%, sino puede llegar al 60%. Es decir, ante el mismo estímulo, el paciente con colon irritable tiene más sensación de dolor. Entonces, se postula que hay una alteración llamada alodinia o una alteración llamada hiperalgesia, debido a que hay una alteración en el sistema nervioso central a nivel de la corteza cerebral, a nivel de las vías cerebrales, las vías descendentes, y a su vez hay una alteración e inflamación de la mucosa colónica, y a su vez hay una sensibilización producida por un estrés postinfeccioso, bacteriano, viral, parasitario, micótico, y esto va a producir activación también
de algunas sustancias como el óxido nitroso, y todo esto va a conjugar a que tenga más sensibilidad visceral el grupo de pacientes con colon irritable. Entonces, concluyendo, alteración en el sistema nervioso central, alteración en el mismo órgano blanco, que es el colon, un factor posinfeccioso y también un problema medular. Me refiero a la médula espinal. Entonces, todo esto hace que haya aumento de la sensibilidad visceral. Me pasé uno. Bueno, acá. Bien. Entonces, esto está ya aquí, digamos, repetido, ¿no? Nuevamente. Hay un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso estimula de forma repetitiva a nivel intestinal y a nivel del sistema nervioso. Esto aumenta la sensibilidad en el paciente. Miren, un daño a nivel cerebral, como puede ocurrir en un trastorno obsesivo compulsivo, que también es un trastorno de neurotransmisores, puede estimular en un paciente también una alteración a nivel de la médula y una alteración a nivel del colon. Porque el mismo neurotransmisor alterado, que puede estar aumentado o disminuido, puede hacer que permanezca crónicamente esta patología. Y como manifesté, puede haber alodinia, que se define como un estímulo que normalmente no produce dolor, esta vez sí produce dolor. Por ejemplo, algo muy sencillo. Ustedes consumen un alimento, cualquier alimento que les guste, y habitualmente no debe producir dolor. No sé, comer un arroz chaufa. Pero en estos pacientes, comer esa misma porción le causa dolor. Cosa que de repente ese paciente no lo tenía un año antes, pero ahora sí lo va a tener. Ya, la infección. Bien. Cualquier proceso infeccioso a nivel del colon o intestino delgado o duodeno va a producir una inflamación. Una inflamación. Esta inflamación de la mucosa gastrointestinal va a producir una alteración de la permeabilidad, o sea, una alteración en el intercambio de iones, intercambio de micronutrientes a nivel de la mucosa. Y a su vez esto va a alterar la flora colónica. No solamente va a alterar el número, que puede en algunos casos aumentar la flora colónica y en otros casos puede disminuir, sino también que va a alterar el tipo de flora que debe existir. Esta infección también va a producir una alteración de la motilidad y una alteración de la sensibilidad. Y esto va a actuar sobre el huésped y va a producir lo siguiente. Miren, aquí tenemos un paciente con una dispepsia y un paciente con colon irritable. Este paciente con la dispepsia, antes de ser infectado, como el grupo de pacientes control en el tiempo no va a presentar un problema, digamos, de dispepsia en este gráfico. Pero este paciente que sí ha tenido una infección, que está en esta línea que estoy señalando, como meses después, 3 meses, 6 meses, 12 meses post-infección, un grupo de pacientes va a producir, acá se dice hasta el 18%, una dispepsia funcional. Igual, se ha encontrado en el colon irritable que el 100% de pacientes que pueden tener una infección, el 10% en promedio, después de la infección, hace el colon irritable.
¿Y esto por qué puede ocurrir? El ejemplo clásico acá es una diarrea colónica, una diarrea por Shigella, una diarrea por Salmonella, una diarrea por Vibrio-cólera, una diarrea infecciosa en general. Debe ser bien tratada en un paciente. ¿Y bien tratado qué quiere decir? Darle el tiempo adecuado y el fármaco adecuado. Una diarrea viral no debe recibir antibióticos. Una diarrea bacteriana colónica con moco y sangre sí. ¿Pero qué antibiótico? El más sencillo posible. El trimmetoprim sulfamethoxazol, por ejemplo. ¿Pero qué le dan a veces? Quinolonas. ¿Qué le dan? Ciprofloxacino, levofloxacino. Y ese antibiótico va a causar mayor alteración de la flora bacteriana. Al alterarse la flora bacteriana, va a dañar la mucosa ya dañada por la infección. Y al alterar la mucosa, ¿qué se va a alterar? Los receptores. ¿Qué receptores? Diferentes, pero uno de ellos es la serotonina. Y ahí se inicia el ciclo o la correlación entre el estado postinfeccioso colónico y la alteración de neurotransmisores. Y es por eso que hay que saber tratar una diarrea infecciosa. Bien, en este cuadro ya es la parte psicológica, ¿no? Miren cómo los pacientes ansiosos, depresivos, este grupo de pacientes se ve claramente en el intestino irritable que está de celeste, en la barra celeste, cómo el score aumenta en estos pacientes en el sentido del dolor en relación a un estado postinfeccioso. Aquí, por ejemplo, este es un score QOL. En este grupo también cómo aumenta el número de pacientes que tienen esta enfermedad de colon irritable. En conclusión, un paciente que tiene datos clínicos de colon irritable es un paciente que de base ha tenido un problema psicológico. Y sobre este problema psicológico ha habido una inflamación de la mucosa, en este caso colónica. Esta alteración de la mucosa colónica por diferentes causas va a producir alteración de la motilidad y la secreción. Esto a su vez va a causar un feedback positivo o negativo, aumentando o disminuyendo el problema psicológico. Y esto a su vez va a aumentar la sensibilidad visceral al dolor. Miren cómo se correlaciona todo esto. En conclusión, ¿qué cosa hay que tratar? El estrés psicológico, el dolor, la alteración de la motilidad y la secreción, la inflamación de la mucosa. Y todo esto se origina a partir de un proceso infeccioso agudo, ¿no? Esta es una hipótesis de trabajo que hasta ahora tiene vigencia. Bien, ¿qué pueden preguntar en el examen? Por ejemplo, pueden colocar la definición de colon irritable, le colocan 5 alternativas y le dicen cuál de ellas corresponde a colon irritable, ¿no? ¿Y cuál es? Dolor abdominal recurrente, por lo menos 3 días por mes, en los últimos 3 meses, asociado o con 2 o más de los siguientes síntomas. Que esto mejora con la defecación, el comienzo está asociado con cambios en la frecuencia o está asociado con cambios en la forma de las heces. Bien, lo que se dijo al comienzo, hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, pedir las pruebas básicas, el hemograma, el examen de heces. En el examen de heces, descartar que no tenga parásitos el paciente, ver si hay sangre oculta, porque de repente le ponen el título de colon irritable y es un cáncer de colon. Pedir leucocitos en heces para ver si hay inflamación. Hacer test de litro de lactosa y finalmente hacer sigmoidoscopía o colonoscopía. Miren, si ustedes siguen todos estos pasos y viendo lo último, la colon,
pueden hacer bien el diagnóstico. Hace poco vi un paciente que fue calificado de colon irritable, tenía dolor de 1 año de evolución, 1 año de evolución de dolor, y diarreas. Eran diarreas inicialmente líquidas y luego diarreas con sangre. La evolución más o menos ha sido unos 6 meses de diarreas. El paciente bajó más o menos unos 10 kilos de peso. Y cuando le pides todos los exámenes, ¿qué sale? Hemoglobina en 14, BSG en 10, PCR 0.5, perfil hepático normal, perfil de tiroides normal, ¿no? Y ya iba a pasar el paciente a hacer una colon. Pero había un dato importante, que a veces hay que revisarlo, que no está escrito en los libros, que los he revisado, no los he encontrado, pero una causa de diarrea con baja de peso, que no es funcional, es el déficit de vitamina B12. Y este paciente tenía B12 en 80, y lo normal es de 200 hasta 800. Le dimos la B12, el tiempo adecuado, el paciente subió los 10 kilos, se detuvo la diarrea y se evitó la colon. ¿Quién iba a pensar que un déficit de B12 está dentro del diagnóstico diferencial de síndrome diarreico? Sí está, pero está en la parte final. Uno revisa y está al final. El déficit de vitamina B12 produce los siguientes síndromes. 1. Síndrome anémico. Ya saben que es una anemia macrocítica megaloblástica. 2. Síndrome ictérico. 3. Síndrome de cordón posterior. 4. O el número que sigue, síndrome demencial. Y finalmente, el síndrome de diarreico. Bueno, he tenido la oportunidad de ver todos estos síndromes. Han habido pacientes que han sido catalogados adecuadamente como un problema cerebeloso, con ataxia. Y esto corresponde también a un problema por B12. Hay pacientes que han bajado de peso, 10 kilos, 15 kilos, sin diarreas. Le buscan cáncer y no es cáncer. ¿Qué cosa es? Déficit de B12. Hay pacientes que han tenido síndrome demencial, generalmente los pacientes mayorcitos, los pacientes ancianos, que son catalogados de Alzheimer, y no es Alzheimer, es déficit de B12. Entonces los invito a revisar micronutrientes, dentro de ellos la vitamina B12. Es frecuente. En los Estados Unidos, fíjense, en los Estados Unidos se ha encontrado que la población mayor de 60 años tiene una B12 límite en más o menos el 20% de su población. Es bastante, de cada 100 son 20. Imagínense en el Perú. Y esos pacientes son aquellos pacientes que están, por ejemplo, los ancianitos de 70 años que se duermen, esos tienen déficit de B12. Aquellos jóvenes que se cansan rápido, teniendo 40 años, tienen déficit de B12. Por múltiples causas el déficit de B12, ¿no? Entonces, yo agregaría esto acá, el estudio de la vitamina B12, etc., ¿no? Bien. El síndrome de colon irritable puede ser leve, moderado o severo. Lo bueno es que la forma severa solamente ocurre en el 5% de casos. Y lo bueno es que la forma leve ocurre en el 70% de casos. Eso es muy bueno. Ahora vamos a ver luego el tratamiento, ¿no? Generalmente los síntomas son constantes en las formas intensas, como el paciente que les referí. Generalmente tiene una dificultad psicosocial, o sea, tiene un problema de fondo, familiar o social, y es un paciente generalmente desatendido, generalmente anciano, ¿no? Está escrito que aproximadamente
2/3 de los pacientes con colon irritable se curan. Se curan, pero después de una evolución de 1 hasta 5 años. Pero hay un 5% que es muy difícil de tratamiento, muy difícil. Pero la base del tratamiento, como repito, no es decirle al paciente que no está enfermo, sí está enfermo, pero de un problema de neurotransmisores, y es un problema que el epitelio colónico, el epitelio digestivo, como ustedes saben, no se va a restaurar en una semana, es imposible. El recambio celular demora, y eso puede durar varios meses, incluso, como repito, algunos años. Esto es un cuadro que es el resumen de todo lo mencionado, no lo voy a repetir, pero está acá todo el resumen. Tratamiento. Bien, va a depender si es que predomina el estreñimiento, si predomina la diarrea o si predomina el dolor abdominal. Si predomina el dolor abdominal, que puede ser leve, moderado o severo, hay que usar espasmolíticos y o antidepresivos, que luego lo vamos a mencionar. Si predomina la diarrea, se va a usar loperamida. Si predomina el estreñimiento, vamos a usar laxantes o medidas dietéticas o el incremento del bolo. Pero todo esto que está acá, si es diarrea, estreñimiento abdominal, debe estar asociado ¿a qué? A manejo de los factores estresantes, cualquiera que fuera, al uso de antidepresivos, pero sobre todo explicar correctamente al paciente su enfermedad. ¿Saben lo que piensa el paciente cuando tiene dolor abdominal? Que tiene cáncer, que se va a morir, el dolor es intenso, baja de peso, todos los exámenes salen negativos y el paciente está pensando en el tema y se hace un círculo vicioso: dolor, diarrea, dolor, estreñimiento. Y eso ocurre porque no se le explica bien que tiene un problema funcional. Obviamente el médico se va a agotar, porque ese paciente te busca casi todas las semanas, los primeros 2 meses, luego te busca mensualmente el primer año. Y el médico también se va a agotar. Pero el médico tiene que saber que esto es parte del cuadro clínico. Por eso probablemente los gastroenterólogos no lo quieren manejar, lo envían a medicina interna. Bien. Entonces, en general, si el problema es leve, básicamente modificar la dieta y el estilo de vida. ¿A qué me refiero con estilo de vida? Hacer ejercicios, hacer deporte. De la dieta vamos a hablar en un ratito. Si es moderado, hay que usar fármacos, que los voy a mencionar, el tratamiento psicológico. Y si es severo, hay que ser sincero con el paciente. No tiene cáncer, no se va a morir y tiene que manejar de la mejor forma la diarrea, el estreñimiento, el dolor. Y la base de esto es tener una buena relación médico-paciente. Bien, este es un cuadro también resumen. Aquí ven claramente el sistema nervioso central. Hay un problema cognitivo psicológico. Hay una alteración en la mucosa intestinal y esto se hace un feedback. Y sobre todo esto hay que actuar con antidepresivos, psicoterapia o terapia conductual, antiespasmódicos, antidiarreicos, etc. Bien, la dieta. Esto sí es muy, muy importante. Incluso esto le va a servir a ustedes. ¿Qué profesionales están sometidos a mucho estrés? Los médicos. Les aseguro que algunos de ustedes van a tener este problema leve, moderado. Espero que ninguno de ustedes se vea. ¿Y dónde se origina todo? En un proceso infeccioso maltratado. ¿Correcto? Proceso infeccioso diarreico maltratado. Yo les sugiero que cuando tienen un paciente con una diarrea viral, no le den antibióticos. Si es colónica, sí le dan. Pero no se vayan de frente a una quinolona, cosas, digamos, una levofloxacina. No. Empiecen con lo más sencillo, que es el cotrimoxazol. 5 días, mañana y noche, y se acabó. Y la dieta es muy importante. Hay una llamada FODMAP, deben haberla escuchado, FODMAP, ¿no?
Se refiere a algunas sustancias donde hay monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos que se fermentan rápidamente en el sistema digestivo, y esa fermentación es producida por la flora bacteriana y se produce un círculo vicioso. Ustedes deben recordar que la flora bacteriana tiene que ver con ciertos micronutrientes. Una buena flora bacteriana, por ejemplo, permite la buena absorción de la vitamina A, de las vitaminas liposolubles, la A, la D, del complejo B y también de oligoelementos como el selenio, el zinc, etc. Si se daña la flora bacteriana por el mal uso del antibiótico, imagínense que ese paciente tenga que tener déficit de absorción de micronutrientes. ¿Y uno de esos micronutrientes cuál es? El ejemplo que di hace un rato, la vitamina B2. La vitamina B2, ¿dónde se absorbe? En el ilium, ¿no? En el ilium. El ácido fólico, ¿dónde se absorbe? En el yeyuno. Entonces, si se alteran esos dos, no se va a absorber. O sea, va a haber encima de la diarrea, del colon irritable, déficit de micronutrientes. Por lo tanto, baja de peso. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que en estos pacientes no se deben de consumir? Ejemplo, frutas. Pero sobre todo las frutas que tienen mayor cantidad de estos disacáridos. ¿Cuáles son esas frutas? La manzana, que es el mango, las peras, ¿no? Después también ciertos vegetales, como son por ejemplo el brócoli, que lo mencioné, sobre todo los vegetales verdes, ¿no? La leche, sobre todo la leche con lactosa. Algunas legumbres, como por ejemplo las menestras. Ustedes saben que la menestra es más difícil de digestión, más difícil de eliminar, ¿no? Entonces se va a tener que retirar esos alimentos, ¿no? Vegetales verdes, fruta con mucho azúcar, la leche con lactosa. Se debe retirar, por ejemplo, el trigo, o sea, el pan. Y con eso vamos a disminuir las molestias. Bien, entonces dieta. Aplicar la dieta que evite estos alimentos. Luego, el manejo del dolor. Si el dolor es predominante, hay que usar relajantes del músculo liso. Hay que usar antidepresivos tricíclicos a bajas dosis. El que más se utiliza es la amitriptilina. O también se puede usar antidepresivos que son del grupo de inhibidores de la recaptación de la serotonina, a la cabeza la fluoxetina. ¿Cómo hago yo con los pacientes? La dieta. Señor, no coma tales frutas, no coma manzana, pera, sandía, no consuma vegetales verdes, ¿no? Hago su lista de alimentos. Y de todos estos, inicialmente inicio con anticolinérgicos, el más sencillo, la iosina, por vía oral. Si yo noto que este paciente tiene cierto grado de depresión, empiezo con el antidepresivo tricíclico, la amitriptilina. Generalmente una vez al día, una tableta o media tabletita de 25 miligramos. Hay que avisar al paciente que esto va a producir sedación, sequedad de mucosas. Si predomina la diarrea, imagínense un paciente, no sé si han visto algunas películas, ahora están de moda algunas películas que ponen un actor que está actuando y ¡pum!, se va corriendo al baño por una diarrea, no sé si ya lo están pasando, porque está aumentando la frecuencia, ¿no? ¿Qué se usa? Loperamida, el más sencillito. No usen alocentrón, causa muchos efectos adversos, de preferencia loperamida. Estreñimiento prominente, se usan fibras solubles o fibras insolubles. A la cabeza, ¿qué fibra insoluble en el estreñimiento? El salvado de trigo, el salvado de maíz. Acá está ya con las dosis, al lado derecho, dependiendo si hay diarrea, estreñimiento o dolor abdominal. Bien, conclusión final: el 50% de los pacientes que acuden a gastro son pacientes con problemas funcionales. Los problemas funcionales es por alteración de neurotransmisores
infecciosos de cualquier etiología, con alteración de la mucosa gástrica o colónica, en conexión con el sistema nervioso central, y que requiere un manejo multidisciplinario. Y que felizmente el 5% de pacientes son formas severas, y que entre el año y los 5 años el 70% de pacientes se curan. Bien, muchas gracias. Me despido de la San Martín. Mi última clase. ¿Esta clase ya la han vendido? No, les preguntaba qué tal le fue su examen de O sea, ¿no? No, porque no lo dictaban. Pero está en la nube. O sea, descárgala y dile a Claudio que te lo imprima. O sea, yo le dije a Claudio que lo imprima. Tampoco le hacen imprimir. Claro, o falta y si en todo caso graban diapos, ¿cómo pueden modificar el drive? Te lo paso a ti directamente. Claro, mejor. Te lo agradecería mucho, ¿sí? No, pero quizás si lo paso. ¿Lo detuviste? No importa.